Eh, Tenemos que construir algo, como te dije, que a ti te quede. ¿Qué Mm. materias eran las que más te gustaban en la facultad? ¿Cuáles estudiabas más? ¿Con qué materias ponías mayor empeño? Ya, a ver, en el caso, a mí me gustan los números, sí, el caso de todo el tema de datos, incluso yo soy docente, actualmente trabajo en un colegio dando clases de matemáticas y todo lo que Ya, tiene que ver con el tema números y análisis de números, por mi parte no hay ningún inconveniente, yo en esa parte es mi fuerte, sí, todo el tema de números y análisis de números. números y análisis de números. Bien. En teoría económica, ¿cómo te fue? Micro, macro, ¿cómo te Ya, fue por en el ahí? caso de las materias micro y macro, microeconomía y macroeconomía, sí me gustaban bastante, no hay ningún inconveniente. Incluso me gustó bastante cuando vi políticas económicas referente al tema de macro, cómo se podía establecer o más que todo estudiar las políticas que estaban en el actual gobierno. En ese tiempo incluso me dio, uy, se me fue el docente, bueno, sí, Peñarrera, que para qué Ujú. ahí me enganchó bastante cómo él hacía y proponía los análisis para poder estudiar esas políticas. Ya. Bueno, ok, entonces creo que nos vamos a llevar bien. Hay un tema que lo estuve desarrollando en otra tesis, eh, pero el tesista no me aparece. O sea, se quedó porque la verdad que estuvo durante todo el semestre ausente. Entonces se aparece al final y obviamente en una semana no se puede hacer lo que se hace en un semestre. Esto hay que trabajarlo todos los días. ¿Ya? ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 24. Tienes 24. Es decir, naciste en 1998. No, no, 27, 97. Naciste en el 97. El año 97 fue el mejor año del Ecuador en el siglo X, en el siglo XX, te cuento. De ahí vino la catástrofe después. Y bueno, eso es un tema interesante, ver el año ese que tú naciste, ¿ya? Ah, Pero no, 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 ese tema no te lo voy a proponer. Te voy a proponer otro. Tú, espérate, 7, 12, 16. Para el año 2062, ¿dónde te ves tú para el el año, año 2062? ¿Dónde te uy, ves en el año 2062? ¿Qué piensas que vas a hacer en ese año? ya en años 1062, wow, es mucho, mucho, pero Ah, mi no es intención, mucho, ¿ah? No es mucho. yo considero que sí, yo considero que sí, No, porque yo estamos también hablando cuando más de tenía tu edad 30. consideraba lo mismo. Medio Ah, pestañeé y me encontré ya con los 65 años arriba, y ahora ya tengo 68, voy para 69. No, 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 o sea, se mira, vuela. Tú no bueno, te das sí, eso cuenta, sí, pero el tiempo sí, vuela. sí, ¿Qué estoy de esperas acuerdo hacer el con, año 60? ¿Qué piensas hacer el año 62, el día que cumplas 65 años? ya, en el año 62, exactamente cuando cumple los 65, mi objetivo es poder ya, primero, ya no trabajar, así ¿Ya no ya trabajar? ¿Ya? dedicarme ¿Y de qué vas a bueno, dar vivir? clases, ¿Y de qué vas? dedicarme e incluso dar clases, puede ser. eh, Mi intención no sé si estar aquí en el Ecuador,
¿ya? Sí es poder inmigrar a otro país y Ya. poder estar ahí y seguir trabajando. Como le dije, me gusta lo que es las matemáticas y sí me veo a una cierta edad ya retirándome, dando clase, lo que me gusta y estando, bueno, Pero, por decirlo así, en a ver, parte, digamos, veo dos sueños en ti ¿ya? que me gustaría analizar. El uno, verte en otro país. ¿Por qué? ¿Por qué en otro país? ¿Por qué no en el tuyo? Ya, primero porque, bueno, ya fue un sueño hace tiempo de salir, de poder buscar algo mejor, porque sabemos que en el país no hay muchas posibilidades de poder progresar. Ese es uno. Segundo, eh, uno es simplemente, como usted mismo lo dijo, al tema del turismo, simplemente de gusto, de gusto. Sí me gustaría estar en, por lo menos en países dando un mejor rendimiento o paseo, conociendo y bueno, quién sabe estar allá viviendo. Bueno, es que el turismo solo por un ratito, ¿ah? Claro, claro, pero sí, la intención es poder salir del ¿Y país. cómo vas a vivir sin trabajar? Ya, primero, por eso quiero tener lo que es el título, ser Ujú. economista y de ahí Eso es trabajar. dentro de 3 meses, no te preocupes. Claro, A lo que yo me eh, refiero es cuando cumpla 62 años. ¿Cómo piensas dejar de trabajar? ya, no sé, le diría así, jubilarme teniendo ya mi empresa, ya teniendo todos los ingresos, o por lo menos supongamos, iniciar lo que es un pequeño negocio, algo micro, y que eso se vaya fortaleciendo con el caso del tiempo, pasando el tiempo, y de ahí retirarme y poner a un, no sé, a un inversión o a un socio y que siga ahí, yo simplemente estar receptando lo que son los datos y concentrarme en otro, en lo que es los hobbies, porque yo lo veo así, dar clase, estar trabajando, o no sé, cosita ya Es en decir, que tú familia. no piensas en jubilarte. ¿Vale? Jubilarme sí, pero igual 65, como le dije, veo muy allá, pero la intención es lógico. Yo sí me veo, qué sé yo, estando en mi casa, sencillo, si ya nada de dificultad, ya teniendo mi base económica, ya no molestar a nadie, y lógico, jubilarme sí que se da la situación, pues. Ya, bueno. Yo ya veo que te gusta jugar igual que a mí. Nos vamos a llevar ¿Cómo? bien. Yo también soy juguetón. O sea, eh, eh, yo soy juguetón con los desafíos. Exacto, Yo me exacto, es que planteo sí. desafíos y el desafío que yo te planteo es verte a ti mismo en el año 2065 para que tengas la edad que tengo yo hoy. Yo te desafío a construir un espejo que te permita verte en el año 2065. Y entonces en este momento tu espejo soy yo. Tengo 68 años. Pero quiero que veas un espejo un poco distinto porque quiero que veas el entorno, ese entorno social, ese entorno estructural que va a tener por lo menos el Ecuador si te quedas en Ecuador el año 2065, o América Latina en general. Y entonces comenzar a contestar algunas preguntas que yo te estoy haciendo. Tú me hablas de emigrar y cuando me hablas de emigrar, todavía no me dices la razón real. Y es que tú no quieres emigrar por turismo. El turista no es un emigrante. El turista es un viajero temporal que va, conoce, vive
de pronto, yo soy igual de loco. El año 2001, en esa época teníamos 3 meses de vacaciones en la universidad, por si acaso, ¿no? Entonces yo hablé con el decano y le dije, oye, ¿y si me regalas un semestre? Me inscribí en una universidad canadiense y estuve en Canadá un semestre. ¿Estudiando qué? Me fui a estudiar inglés. Pero mi objetivo no era estudiar inglés, mi objetivo era conocer. Y estando en Canadá, pues recorrí y regresé, porque aquí está mi vida. ¿Ya? Yo también tengo esa imagen de conocer otros mundos y qué bien que la tengas, qué bien que la tengas, porque eso significa que tienes una larga vida por delante. Por lo menos a mí me ha resultado. El vivir un poco el futuro nos asegura llegar a él. Por eso yo estoy pensando no en el año 2065, yo estoy pensando en el 3800. A ver si me suena la flauta y llego allá. No sé, de pronto, ¿no? Sueños son Vamos a ver, sueños. vamos a ver. Claro, pero Sueños la son cuestión es sueños. proponernos la meta y poder hacer todo eso posible. Sueños son sueños. Pero cuando tú me hablas de emigrar, mira, yo mismo soy migrante, hijo de migrantes y nieto de migrantes. Mis abuelos emigraron a Cuba, mis padres emigraron a Colombia y juntos emigramos a Ecuador. Yo sé lo que es la migración. Y cuando alguien toma la decisión de emigrar, es porque siente que el medio en el que vive no le brinda las oportunidades que uno es capaz de enfrentar. ¿Ya? Y ahí vienen ciertos problemas de orden económico y de orden social. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la educación fomenta la migración? ¿Qué es mejor, dejar a la gente analfabeta y que se quede en el país trabajando? ¿O abrirle los ojos y las oportunidades para que se quieran ir? O, alternativa número 3, abrirle los ojos, brindarle la oportunidad de mejorar su vida, pero también hacer que la economía crezca de tal manera que tú no te veas obligado a irte o incentivado a irte, sino que veas tu propio futuro dentro del país. Y entonces ahí estamos hablando de política económica, pero estamos hablando de política económica con objetivos de largo plazo. No estamos hablando de política económica como la que te enseñaron a ti, que yo también la enseño. Mejor yo ya no la enseño. Ya cuando me piden que dé esa vaina, digo, yo no sigo para ser mentiroso. Yo odio esa pendejada. Y la odio porque en primer lugar no sirve para nada. Y en segundo lugar porque supone que las cosas en el futuro seguirán repitiéndose igual que ahora, lo cual es absolutamente falso. Entonces por eso yo te desafío a verte tú en el año 2065. Es un desafío. Verte en el Ecuador de 2065. ¿Cómo va a ser ese Ecuador de 2065? ¿Y qué escenarios posibles puede tener el Ecuador de 2065? El problema es que el escenario de Ecuador de 2065 tenemos que empezar a construirlo hoy, aquí, ahora. No mañana, no pasado mañana, hoy. Hoy, 9 de noviembre,
a la 1 de la tarde tenemos que empezar a construir ese escenario. ¿Qué país vas a heredar tú el año 2065? ¿Qué país te están dejando tus padres? ¿Qué país te estás dejando a ti mismo? ¿Un país que va a desaparecer porque todos migran? Si pronto ya nadie quiera que estar aquí. ¿O un país a la que todo el mundo quiere ir y más bien lo que tiene que poner es control de entradas? Suena bonito, ¿no? Ese país donde todos quieran venir a disfrutar de lo que yo tengo y entonces yo me doy el lujo de seleccionar quién entra y quién no entra. Estados Unidos, Suiza, algunos países europeos. O sea, ¿qué clase de país quiero? Pero ¿qué clase de país me estoy convirtiendo si dejo las cosas como están? ¿Y a qué país quiero construir para mi vejez? ¿Y cómo tengo que trabajar hoy para que en mi vejez ese país sea posible? ¿Por qué te planteo estas cosas? Te la planteo porque si te gustan las matemáticas, vamos a jugar con matemáticas. ¿Ok? Lo que te estoy planteando es que juguemos a las matemáticas. Vamos, Pero, vamos jugando. pero no vamos a jugar a las matemáticas que a ti te enseñaron en la facultad. Vas a aprender otras matemáticas. No vamos a ver el corto plazo. Vamos a aplicar esas matemáticas en el largo plazo. Y vamos a ver cómo va evolucionando el país, cómo se proyecta la evolución del país en el largo plazo. Y cuando yo hablo de largo plazo, ya en un área de la economía que se llama la demografía, que es un área ignorada por ustedes, porque no se enseña en la facultad. Yo les doy algo a mis alumnos cuando caen en mis manos, algo les doy, pero a ustedes nunca les enseñan esto que les estoy hablando. Eh, Cuando yo veo el largo plazo desde el punto de vista de la demografía, el largo plazo no es el ceteris paribus que conocimos en micro, ni es tampoco, eh, espérate, que se me está acabando la batería. No es el ceteris paribus como lo concebimos en microeconomía, cuando todo permanece constante y funciona una sola variable. Tampoco lo vemos en términos de que lo ven los tributaristas o los especialistas en finanzas públicas, que lo asimilan al calendario normal. El largo plazo se refiere a generaciones. Una generación son 30 años. Entonces, cuando yo hablo de largo plazo, estoy hablando de cuántas generaciones me va a tomar lograr este objetivo. Es una visión dinámica de la economía. A ti te enseñaron una visión estática. A ti no te enseñaron dinámica económica, aunque creo que hay una materia que se llama dinámica económica. ¿Qué les enseñaron a ustedes en eso de dinámica económica? Porque hay una No, materia. actualmente dinámica económica no. El análisis que usted me habla de los datos de hace tiempo, historia económica tal vez, No, de lo que fue dinámica. incluso, En macro no hay una materia llamada macroeconomía dinámica.
¿No les dieron? Macroeconomía dinámica me suena, pero como tema sí lo vimos, pero no lo estudiamos al fondo. Ya. Aquí la dinámica es bastante no complicada, sino que tiene su propia forma. Partimos de un hecho. La sociedad está formada por seres humanos. Esto no es ninguna novedad. Los seres humanos somos entes biológicos. Tampoco es una novedad. Y los entes biológicos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso tampoco es una novedad. El problema es que siendo células de un cuerpo mayor llamado país, llamado sociedad, esa sociedad también va a nacer, va a crecer, se va a reproducir y va a morir. Es decir, está atado al mismo ciclo biológico que el ser humano, que las células que lo componen. ¿Cuántas generaciones le tomará a una sociedad morirse? ¿Qué tanto podemos prolongar la vida de una sociedad? ¿Ya? ¿Cuánto puede ser la prolongación de esa vida? Todo eso es interesante de conocer. Pero lo más importante es saber que en esa transición de la vida, las células van envejeciendo. Y conforme las células envejecen, los problemas de la economía van cambiando. Cuando hablamos de una sociedad joven, Ecuador de los años 60, es una sociedad donde hay muchísimos niños y no hay viejos. Ese es el Ecuador de los años 60. No hay viejos. Yo, Ecuador no lo conocí en los años 60. En los años 60 yo vivía en Colombia. Y yo era un niño, pero yo me acuerdo. Me acuerdo que alguna vez sonó el timbre y yo fui a abrir la puerta y me encontré una viejita. Pero una viejita, viejita, pues, ¿no? Que llegaba a mi casa a visitar a mi mamá, una anciana. Y yo le digo, señora, ¿y usted qué edad tiene? Un niño. En 1960 yo tenía 7 años, pues, niño malcriado. Señora, ¿y usted qué edad tiene? Y ella me dice, yo tengo 50. Y cuando me dijo yo tengo 50, yo enseguida pensé, medio siglo, qué vieja que está. Una mujer de 50 años es una mujer vieja, es una anciana. Pero si tú ves las estadísticas, la esperanza de vida en 1960 estaban alrededor de los 50, de los 49, 50 años. Es decir, cualquier persona que pasara de 50 años era una excepción. La mayoría de las personas morían antes de los 50. Entonces no había gente, no había mayores, pero sí había muchos niños. Hoy estamos en un punto que demográficamente lo definimos como la ventana demográfica, donde la población adulta en edad de trabajar es la mayoritaria. Y ese punto, el que estamos viviendo ahora, es el momento propicio para salir del subdesarrollo, para salir de la pobreza, porque es el momento donde el grueso de la población está en capacidad de producir. Pasado ese punto, la ventana comienza a cerrarse. ¿Por qué? Porque la población de niños comienza a caer mientras que la población de adultos mayores comienza a subir.
Y va a llegar un momento en el que los adultos mayores son más que los niños. Estamos hablando entonces de una sociedad vieja. Una sociedad donde el problema principal no es educar a los niños, sino cómo le damos de comer a los viejos. El problema no es educar a los niños. El problema es, y cuando tú, Isaías Campoverde, te jubilas, ¿quién te va a reemplazar? ¿Quién viene detrás tuyo? Por eso te preguntaba, ¿tú qué piensas hacer? Porque si estás pensando jubilarte, te tengo una noticia desde ahora, no vas a poder. Y si tú estás pensando en tener un socio a quien dejar, te tengo noticias. Mira a ver de dónde lo sacas. ¿Ok? Ok, Y ese problema que te estoy planteando no es solo de Ecuador, es del mundo entero. Estados Unidos, por ejemplo, yo sostengo la tesis de que Estados Unidos, el Estados Unidos que yo conocí, es el que viajo ahora, no es el mismo que el que yo conocí cuando era pequeño. ¿Quién se podía imaginar en 1960 que un afrodescendiente llegara a la presidencia de Estados Unidos? Ya han llegado dos, Barack Obama y la actual vicepresidenta que también es afro. ¿Quién se imaginaría en Estados Unidos que el inglés fuera desplazado por el español en distintos estados como lo es Florida, parte de California, Nuevo México, ciertos sectores de Nuevo México y ciertos sectores de New Jersey, por ejemplo, en el norte? ¿En cabeza de quién cabía eso? Cuando una de las características del gringo es no tener capacidad para aprender ningún otro idioma que no fuera el inglés. ¿Qué pasó? Bueno, que esa población que era la mayoritaria en los años 60, la población eurodescendiente, dejó de tener hijos y empezó a envejecer. Y cuando nos dimos cuenta, ya no había poder de reproducción. Y las poblaciones que más crecen son la afrodescendiente y la que más crece, especialmente por efecto de la migración, es la hispanohablante. Entonces ya hoy los Estados Unidos de hoy no es el Estados Unidos que yo conocí en 1960. Ese país ya murió. Hay un cajoncito que se llama Estados Unidos, un territorio que se llama Estados Unidos, donde esa población, que era la que conocíamos como los gringos, está yéndose a los asilos de ancianos. Y va apareciendo otra población distinta, que están ocupando el mismo territorio, que ocupan la misma institucionalidad, pero que no son los mismos. Si tú a mi abuelo le hubieras dicho, mira, ese negrito que viene por allá es alemán, tiene pasaporte alemán, se me hubiera reído en la cara. ¿Y cómo se te ocurre la estupidez de que un negro pueda ser alemán? Pues hoy hay afros con pasaporte alemán y hasta con pasaporte suizo y con pasaporte sueco. El mundo va cambiando, pero ¿por qué cambia? Por el efecto de la migración. ¿Y qué es lo que, y qué es lo que ha obligado a estos movimientos migratorios? Precisamente la muerte del país. Europa se está quedando sin gente joven. Los viejos se están jubilando y entonces miran para atrás y dicen, bueno, ¿y ahora quién carajo va a ocupar mi lugar?
¿Sabes qué? Ábreme la frontera, que vengan de Latinoamérica a ocupar mi lugar. ¿Por qué tú crees que los canadienses abren la frontera y dicen, estamos necesitando traer gente? Porque ellos no lo tienen. Es una población que envejece. Entonces los países van muriendo. Pero hay países que prolongan su existencia, por lo menos respiran a través de otros países que los van penetrando. Es el caso de Estados Unidos, es el caso de muchos países en Europa. Tú ves los equipos de fútbol de Holanda o los equipos de fútbol de Francia, la selección francesa con Mbappé. ¿De dónde salió Mbappé? Si eso no es apellido francés, por Dios. ¿De dónde salió ese man? Salió el Congo. Y tú ves que es un negrito cornudo, pero es francés. Y es parte de la selección francesa. Y ves a negritos en la selección alemana. Si Hitler se levantara de las cenizas y viera que en la selección de fútbol de Alemania hay negros, ese tipo se moriría de nuevo. Gracias a Dios. Porque ¿en qué mente cabría en la mitad del siglo XX que algún negro pudiera decir con orgullo yo soy alemán? ¿Me explico? Entonces los Sí, movimientos migratorios son los que de alguna manera prolongan la vida de algunos países. Proporcionan esa población joven que compensa la pérdida de población o el envejecimiento de la población del país. entonces yo le hago una pregunta a usted. En el caso aquí vemos bueno, el impacto de esta migración que de otras palabras desplazan algunas, por decirlo así, tradiciones o costumbres de los que se ven. El caso, como usted mismo dijo, el caso del La fútbol cultura va de cambiando, Francia, que la sí, cultura van va cambiando, cambiando, van la cultura se va actualizándose. y va desapareciendo eso que había antes. Va ¿Usted cree ahora, desapareciendo. la pregunta que yo le hago, qué sé yo, ya sería, bueno, un tiempo mucho, mucho más lejano, es decir, un siglo o 2 siglos después, ¿usted cree que bueno, decirlo así, alguna raza se podría ver reemplazada por otra? Sí, la raza blanca desaparece. Esa raza blanca, ¿usted cree que va a llegar un momento de... Llega un momento en el cual desaparece. ¿Por qué? Porque ya estamos viejos, pues. ¿Me explico? Ya estamos viejos. ¿Cuántos blancos jóvenes tú ves? ¿Y cuál es el problema? Que el blanco dejó de tener hijos en los años 60. Precisamente por el nivel de vida que alcanzaron, la mujer se libera, ¿ok? Y logra niveles de vida. O sea, la mujer empieza a trabajar, en el momento que la mujer empieza a trabajar, empieza a posponer su edad de tener hijos. Algunas lo posponen indefinidamente y ahí las agarra la menopausia. Y otras tienen hijos viejos, ya viejas. De ahí la altísima incidencia que tú encuentras en niños Down. Porque son vientres ya viejos que recién comienzan a dar fruto cuando ya se están apagando. ¿Ya? Pero vamos a Ecuador. Resulta que Ecuador, la población del Ecuador, que en 1960 tenía una edad media de 18 años, 17, 18 años, si los ecuatorianos, tú eras viejo si tú te trasladas a 1960, en 1960 ya tú eres un hombre maduro, porque la edad media de la población son 17 años. Tú estás 5 años por arriba de la edad media, es decir, ya tú estás por arriba de los jóvenes, ya tú eres un adulto ya tirando a viejo.
en los años 60. Hoy, la edad promedio está más o menos en 28. Hoy tú estás por debajo de la media. Y cada vez que esa edad va subiendo, va subiendo, va subiendo, el efecto sobre las mujeres, ¿cuál es? La mujer tiene una fecha de caducidad, los hombres también, pero la mujer tiene distintas fechas de caducidad. La primera fecha de caducidad que tiene se llama menopausia, que está en torno a de los 40 a los 50 años. Cuando la mujer alcanza los 40 años, muy pocas pueden dar a luz y los riesgos de dar a luz a los 40 años es tremendamente alto. Entonces, cuando la población llega a los 50 años, y es el caso de Cuba, olvídate de los niños de ahora en adelante, porque son muy pocas las mujeres en edad fértil. Y si a eso le agregas que esas mujeres no quieren parir, olvídate que la población va a reproducirse. ¿Ya? Entonces, el papel de la mujer es importantísimo aquí. ¿Por qué? Porque por más que te esfuerces, tú no puedes parir. Las mujeres son las únicas que pueden hacerlo. Entonces, cuando una mujer pospone su parto, pospone su maternidad, el número de niños comienza a reducirse. Cuando una mujer emigra, se lleva con ella su vientre. Entonces, el que una mujer joven se vaya del Ecuador a Estados Unidos, significa que Estados Unidos gana un vientre fértil y el Ecuador lo pierde. Significa que la edad promedio en Estados Unidos como que tiende a estancarse, como que no empiezan a envejecer tan rápido. ¿Por qué? Primero porque está llegando gente más joven. Los viejos no emigran, los que emigran son los jóvenes. Entonces el proceso de envejecimiento como que se estanca cuando empiezas a recibir migrantes. Porque los que estás recibiendo son jóvenes, no son viejos. Pero en cambio, el país que entrega migrantes, ese se envejece. Porque al uno le empiezas a subir gente que está por debajo de la media. Al otro empiezas a restar gente que está por debajo de la media. Entonces comienzas a trepar la media. Comienzas a Pero, envejecer al país. pero eso siempre y cuando exista una cantidad, digamos, que un progresivo, pero al momento de que existe un crecimiento excesivo, es decir, en países, vamos allá, el tema de la India, que su población es muy excesiva, incluso hasta los chinos, el nivel de que el crecimiento de ellos es demasiado, es logarítmica, es como que demasiado crecimiento Te equivocas, y casi no le afecta la salida de migrantes, te y ahí equivocas. no le puede restar. Ahí es donde te digo que te equivocas. ¿Por qué? Porque Eso ves lo, eso que lo, eso lo vamos a ver dentro de las tutorías. ya, China, que es un país al que todo el mundo le tiene miedo, yo también soy de los que le tiene miedo por esa enorme cantidad de miles de millones de personas que tiene. Más de 1.500 millones de habitantes creo que es lo que tiene China. Pero es una población que está envejeciendo muy rápido. Rapidísimo. ¿Por qué? Porque ellos implementaron aquellas famosas políticas de un hijo por pareja. ¿A dónde conduce eso? Al empobrecimiento, al envejecimiento de la población. Entonces tú en China vas a ver una reducción de la población, pero violenta, cuando las personas que hoy están viejos comiencen a morirse. Imagínate, tú tienes dos adultos y tienes un solo reemplazo.
Eso significa que de golpe y porrazo, tú de La los mil mitad, millones, 1.500 millones de habitantes lo vas a bajar a 600 millones un 50% prácticamente. en cuestión de una o dos generaciones. Claro, es una cantidad grandísima también, pero no es la cantidad que tienen ahora. No es la cantidad que tienen ahora. Probablemente sea menos de la mitad. En la India tienes otros fenómenos de orden social, que bueno, esos los conversamos después. Pero es para que tú veas lo importante que es el tema que estamos estudiando, que además es un tema matemático, porque vamos a ver, vamos a aplicar cálculo diferencial. Si aprendiste a usar bien las derivadas, primera derivada, Claro, segunda. pues eso, integrales, derivadas, eso no es ningún problema. Incluso, como le dije, fui Bueno, docente, bueno, soy docente y también doy esos temas bueno, en clase y yo le entonces, explico. entonces te vas a divertir, porque los vamos a usar. ¿En qué otra materia tú lo has usado? ¿Solo en matemáticas? No, pues digamos que en la carrera la utilizaba, pues a nivel de empresarial, a nivel de las fluctuaciones que se hacen. Ahora lo vas a utilizar. ¿Ok? Entonces, si te entusiasma la, el tema, yo te propondría pers- perspectivas en la estructura poblacional y la demanda de trabajo en el Ecuador de 2065, en el Ecuador del siglo XXI, una visión a 2065. Te lo voy a escribir. Si te gusta el tema, eh, hoy mismo hay que reportarlo, ¿ok? Hoy mismo, hoy no podemos esperar. Espérate, te lo escribo acá. Perspectivas, perspectivas, estructura demográfica del Ecuador y demanda de trabajo. A ver, 21, 65. Ese es el tema que te propongo.
¿Ya? ¿Por dónde lo Entonces, escribió? ¿ah? Te dice que me iba a mandar el tema. Sí, míralo abajo en el chat. ¿No está en el No, chat? no, no, no tengo. Ah, ya, ahora sí está en el Ahí chat. está, ahí está. A ver. Perspectiva de la estructura demográfica y la demanda del trabajo en el Ecuador en el siglo XXI y una visión al año 2065. Ujú. Muy, muy. ¿Para qué no? Como usted me dijo, el reto de poder demostrar los conocimientos matemáticos y hacer el análisis de los datos que se encuentran. Ahora, Los datos te los doy yo. del siglo XXI estamos hablando del 2000 y hasta el 2020, y de ahí desde 2021 a una perspectiva hasta el 2065. Ujú. Bien. Los datos te los doy yo. Ah, ya. Perfecto, me encanta, me encanta, ¿no? Sí se ve mucho contenido aquí, créeme que sí, créame, perdón, que sí se ve muy, pero muy interesante, y más que todo con el caso de la población. Me imagino que lo vamos a comparar con otros países también, ¿no? Sí. Está bien, está bien. ¿Ok? Claro que sí lo vamos a comparar con otros países. Entonces, si te gusta, por favor, hay un formato en el que tú lo tienes que poner. Haz el Ajá. formato, fírmalo, mándamelo al correo. Yo tengo que recoger todos estos correos y subirlos hoy mismo. Entre hoy y Pero, a ver, mañana. tengo entendido que son el de mañana es el anexo uno o 2 creo que. Mira, mira el número que es. Es en el que se denuncia el tema. Ya, ¿Ok? Es el anexo en el listo. que se denuncia el tema. Entonces, pásamelo hoy mismo, porque yo Sí, tengo que firmarlo y tengo que subirlo. claro. Y ahí se pondría lo que es el anteproyecto. Creo que el anteproyecto, ¿hasta cuándo es? Es un poco más adelante. Ya, Ahorita es esto. solamente esto, ya. Para construir el anteproyecto, yo te voy a dar algún material que estoy escribiendo. Yo no te vas a poner a copiarlo, ¿ya? Pero para que tengas una idea Ujú. de qué se trata, ¿ya? Ajá. Eh, Hay algunas tesis que tocan temas similares que se han hecho conmigo. Yo te las voy a dar, pero simplemente para que veas la importancia que tiene el tema demográfico. ¿Ok? Hay Perfecto. tesis que las hemos tratado en función de, por ejemplo, empleo. Aquí estamos también tocando empleo. Podríamos sacarlo de pronto, para que no nos quede tan complicado el tema y dejarlo solamente como perspectiva de la estructura poblacional del Ecuador del siglo XXI. ¿Ya? Y le Entonces no sacamos lo de ponemos empleo del título. la demanda de trabajo, no, pero si nos concentramos a nivel económico. Pero sí lo podemos tocar. Y sí lo podemos tocar porque en el análisis demográfico nosotros partimos la población en tres grupos. La población menor de 15 años, la población de 15 a 60 y la población mayor a 65, el mayor a 60 años. Cuando tú tienes la población entre 15 y los 60, ya estás hablando de la población económicamente activa, que es la oferta. Entonces, lo podemos explicitar en el título o lo tocamos sin explicitarlo. El no tocar, el tocarlo sin explicitarlo nos da más libertad, porque cuando tú lo pones en el título, como que tienes que irte a eso y tienes que sacar conclusiones de eso, que puedes hacerlo, pero como que tienes demasiadas cosas, entonces más bien en la medida que vas desarrollando el trabajo, vas buscando las ponderaciones. Algo que te voy a anticipar, conmigo se trabaja al revés. ¿Cómo arre? A ver, tú has visto en los periódicos esos jueguitos que hay
donde tú tienes un cuadrito que dice entrada, y entonces tú tienes que entrar con la pluma, ir ¿Cómo rayando se llama eso? Un laberinto, un laberinto. el laberinto, ¿sí? Bueno, el hacer una tesis es igual que un laberinto, solo que yo nunca entro por la entrada, yo entro por la salida Y llega a la entrada. y llego a la entrada directamente. ¿Por qué te digo que entro por la salida? Porque yo lo primero que desarrollo es el capítulo 4, es decir, la tesis. Y para desarrollar la tesis, tengo que desarrollar todo mi análisis de la base de datos. Buen En la, punto. en la facultad te van a poner una tutoría donde te van a pedir las cosas en orden, porque es el capítulo 1, te lo van a pedir primero, ¿no? Ajá. Entonces, verás lo que haces, ¿ok? Pero yo no puedo tener el capítulo 1 donde tengo, por ejemplo, el resumen, si yo no puedo tener Si no la tesis, yo entienden no los puedo datos a tener un cabo. resumen de algo que no existe. ¿Cómo hago un resumen de algo que no existe? Cuando hablo sobre marco metodológico, yo puedo tener una idea inicial de metodología, pero cuando entro a detallar la metodología, no puedo hacerlo si no he enfrentado el problema, porque cada problema requiere una solución metodológica. No es lo mismo trabajar series anuales que series quinquenales, no es igual. ¿Ya? Y cuando yo comparo una serie anual con una serie quinquenal, yo tengo que entrar a la extrapolación en la quinquenal para volverla anual, porque tengo los extremos, no tengo los datos del centro. ¿Ya? Entonces, tú que manejas matemáticas, sabes que siempre tienes que recurrir a herramientas metodológicas para poder manejar series. ¿Ok? Entonces, claro, puedes escribir la misma tontería que dicen todos en las tesis, que este tesis se la enfrenta a través de una metodología cuantitativa, pero como también vemos lo que entonces es cuanticualitativa. Es una estupidez. Eso lo puedes coger de cualquier tesis y lo copias. Pero eso no te sirve para desarrollar la tesis. Cuando tú enfrentas la base de datos, ahí frente a la base de datos tú comienzas a tomar decisiones metodológicas. Si tú no has enfrentado la base de datos, no puedes hablar de metodología. Es una estupidez hablar de metodología si ni siquiera tienes la información. Y dices, no, yo voy a conseguir la información a través de este método. ¿Y si te falla? El marco teórico, yo prefiero que tú lo vayas descubriendo y lo vamos a ir descubriendo y lo vamos a ir aplicando en el tiempo. Yo te doy el marco teórico. Lo primero que te voy a dar es el marco teórico. Pero ese mismo marco teórico, tú lo vas a ir descubriendo en tu trabajo. Por eso comenzamos con la base de datos. O sea, no comenzamos desarrollando el capítulo 1. De hecho, si tú quieres desarrollar el capítulo 1 tú, ¿qué es lo que vas a presentar? ¿Qué es lo que te van a pedir? ¿Qué es el proyecto? Pero eso va a cambiar. Eso tú te vas a dar cuenta cuando tengas la verdad de la información en tu cabeza y leas lo que escribiste al principio, vas a decir yo cómo pude haber escrito tal sarta de pendejadas. ¿Estamos? Ok, 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 perfecto. Conforme tú Entonces, esto es un proceso de aprendizaje, es un proceso de descubrimiento, es un proceso donde tú mismo vas a ir matando ciertos mitos que tienes en tu cabeza. Por ejemplo, lo que me dijiste sobre China. Claro, es un montón de chinos y como todos se parecen, uno a veces los cuenta 3 y 4 veces y es el mismo chino. ¿Ok?
pero es una población que tiende a disminuir, que son tantos que ese país no va a morir, pero sí vamos a tener, yo no lo voy a vivir, pero sí tú vas a vivir un proceso de despoblamiento del país, donde la población comience a disminuir hasta volverse a estabilizar en un número mucho más bajo. ¿Por qué? Porque es una población que está envejeciendo muy rápido, porque el proceso de reproducción no es un proceso que buscó eh, la reposición poblacional. Y ellos van a enfrentar un problema muy grave. ¿Cómo van a mantener a tantos viejos? Un hijo manteniendo dos viejos. No es lo mismo una familia de cuatro, donde cuatro mantienen a dos, y eso multiplícalo por el número de la población, porque lo puedes ver desde el punto de vista familiar o lo puedes ver desde el punto de vista del país. O un país donde un tercio de la población tenga que mantener a dos tercios de la población que son viejos, más sus propios hijos. Ese problema también lo enfrenta Japón. ¿Cuál es el problema de Japón y China? El problema de Japón y China es que son países cerrados, no están abiertos a la migración. Tú ese problema no lo ves en Estados Unidos, tú el problema que ves en Estados Unidos es la desculturización original del país y el surgimiento de un nuevo país, de una nueva cultura, con la misma superestructura jurídica y todo, pero es gente distinta, que piensa distinto, que habla distinto, que se ve diferente. En el caso de Japón, ellos no abren su país a corrientes migratorias. Y lo que ocurre entonces es que Japón está muriendo. En el 2012, búscalo en internet. Te doy los datos y búscalo por los datos que yo te doy. Ministro de Finanzas japonés en 1912 instó a los viejos a morir rápido para que el país se librara de la carga que significaba mantenerlos vivos. Búscalo en internet, lee las palabras. Por favor, dense prisa en morir. Dense prisa en morir. La pregunta es, ¿tus hijos no te estarán diciendo lo mismo cuando tú llegues en el año 62 a los 65 años y diga, bueno, hijo, ya no quiero trabajar más? ¿No te estarán repitiendo las mismas palabras? Papá, muérete rápido, no me jodas la vida. Búscalo en internet. Sí, aquí tengo. El ministro de Finanzas japonés pide a los ancianos que se den prisa En y se morir. mueran. Dense prisa en morir. Yo Eso me fue despertaría. en el año 2012. Sí, 2013 aquí tengo. Bueno, el reportaje 2013. Fue el año pasado, me imagino. Porque aquí lo comunican en enero de 2013. Pero Porque sí fue el 2013. la principal tragedia de Japón es que siendo un país desarrollado, llegaron al desarrollo, pero descubrieron que se están muriendo, porque no hay niños, porque es un país de viejos. Entonces, una de las soluciones que tienen ellos es abrir la frontera y que venga gente de afuera. Pero es una cultura tan cerrada, es una sociedad tan cerrada que ellos no admiten a nadie. Durante muchos años tuvieron coreanos, pero los tenían como esclavos. ¿Ya? Es decir, vas a Estados Unidos y tú eres un hombre libre en Estados Unidos. Quizá alguien te discrimine, que por tu forma de hablar, ya, eso puede ocurrir, pero es un hombre libre. Pero Japón, durante la guerra,
tuvo trabajadores coreanos, pero en calidad de esclavos. ¿Por qué? Porque no aceptaban que ellos se pudieran sumar a la sociedad japonesa. Entonces volveremos a años de esclavitud en estos países como China, porque China también es un país cerrado, que no acepta otra cultura que no sea la de ellos. La ventaja de Europa y Estados Unidos es que se han abierto, entonces están muriendo en términos de sus valores, de sus valores originales, pero por lo menos tienen quien trabaje y quien sostenga la producción y la economía del país. Pero los japoneses y los chinos no. Y como cada vez hay más viejos y hay menos gente que trabaje, cada día más es la carga que los jóvenes tienen sobre sus hombros. Cuando no hay viejos, tú trabajas para ti y trabajas para tus hijos. Pero cuando empiezas a llenarte de viejos, trabajas para los viejos y lo que queda puede ser para ti. Por eso es que no tienes hijos. ¿Te estás dando cuenta de la trascendencia que tiene este tema? Sí, es muy amplio, veo lo de la próxima generación. Pero bueno, economista, una pregunta. En el año 2065, no sería mucho, ¿no? ¿O está bien ahí? Después te voy a explicar por qué. Hay Está dos bien ahí. razones. Hay dos razones. ¿No? La primera, porque cuando te pregunten, si es que te preguntan por qué escogiste ese año como límite, la verdad es que tú no lo pensaste, lo pensé yo, pero quiero que tú lo pienses así. Te estás viendo a ti mismo en el futuro. Te estás viendo a ti mismo en el Ecuador. Te estás viendo ya envejecido con 68 años, donde hace 3 años quisiste jubilarte, pero probablemente la edad de jubilación ya la hayan subido a los 80. Porque es insostenible la edad de jubilación actual. ¿Me explico? Es insostenible. Y te digo yo que no me he jubilado todavía. Ya hace 3 años debió haberme jubilado. No me ha dado la gana de hacerlo. Pero yo estoy consciente que si no me jubilo ahora y dejo pasar mucho tiempo, la jubilación me la van a mandar a los 75, 80 años adelante. Y es que cuando se creó la ley de seguridad social y se crearon los mecanismos de jubilación, nadie se podía jubilar en el Ecuador. La jubilación era un premio extraordinario a quien alcanzaba los 60 años. En un país donde la esperanza de vida eran 48. Entonces, si alguien tenía la suerte de llegar a 48 y lograr vivir 12 años más, si lograbas eso, te jubilabas. Hoy la edad de jubilación son los 60, entre 60 y 65, pero la esperanza de vida está en 72. Antes era una excepción, hoy es la regla. Y por eso es que el seguro social puede hacer maravilla y media, circo, maroma y teatro, jamás va a poder sobrevivir. ¿Me explico? No pongo lo del seguro social directamente porque esa es una tesis de otro estudiante que estoy esperando que se manifieste. Ayer le escribí preguntándole qué pasó contigo. ¿Ya? Me imagino que está resentido conmigo porque yo le dije que no, que a la tesis le faltaba. ¿Ya? Y le faltaba porque se me apareció a última hora con una tesis ya hecha pero que no daba la medida. Y durante todo el semestre se me desapareció. ¿Ya? Pero también podemos meter
lo que es seguridad social. En el Y caso de aquí, la pregunta que le hago, porque estoy viendo, bueno, el problema de la población, el tema de inmigración y todo esto, pero en el caso de, pero entonces, ¿qué ponemos en el problema económico? ¿Cómo el, sería? el problema económico es que es un problema económico. Es un problema económico el tema de la población. Claro, claro que es un problema económico. Qué cosa es el problema económico? ¿Cómo tú defines el problema económico? En primer lugar, la economía, ¿a qué se refiere? Se refiere al ser humano, ¿ya? ¿Cuál es el problema fundamental que el ser humano tiene que resolver? Es el problema de la escasez. Escasez de recursos con los que se tienen que producir bienes y servicios que satisfacen necesidades del ser humano. Pero también las necesidades del ser humano cambian de acuerdo a cómo evoluciona la población. Hoy la educación es fundamental. En tu época, cuando tú llegues a mi edad, la educación no va a ser fundamental, porque no va a haber niños que educar. Es decir, la población para educar va a ser reducida. Y el problema grave ya no van a ser los niños, van a ser los viejos. Entonces, por ejemplo, enfermedades. Hoy hay que darle prioridad a los pediatras y a las medicinas pediátricas. Cuando tú estés viejo, habrá que darle prioridad a los psiquiatras, a los geriatras y a las medicinas para perturbaciones mentales y para todo eso. Porque conforme va cambiando la estructura de la población, van cambiando las necesidades humanas. Y conforme van cambiando las necesidades humanas, van cambiando las tendencias del mercado. ¿Tú crees que pañales para adultos a alguien se le hubiera ocurrido hacerlo en los años 60? No, porque no había viejos. Y porque los viejos no tenían la edad que tienen ahora. Los viejos de 1960 no se orinaban parados, no necesitaban pañales, no tenían problemas de esfínteres. Esos problemas vienen cuando la persona pasa de los 80 años y en esa época nadie o muy pocos pasaban de 80 años. Cuando tú tengas 68 vas a ver la cantidad de viejos que te vas a encontrar. Y vas a ver niños y vas a tener que ir casi casi a un zoológico para conocer qué cosa es un niño. Porque en tu mundo no es el mundo de los niños, tu mundo va a ser el mundo de los viejos. Soluciones al problema. Siempre la solución se llama migración. La migración crea problemas y crea soluciones. Un país que no tiene niños, un país que no tiene gente joven, la migración le soluciona el problema. Bueno, me voy a traer a alguien de África que venga a trabajar al Ecuador y lo voy a poner a trabajar y lo voy a poner a aportar al Seguro Social para que pague mi pensión. ¿Ok? Pero en cambio, ¿cuál es el efecto sobre ese país que entrega al migrante? El envejecimiento de ellos. Y entonces aquí, ¿cuál es hacia dónde vamos a apuntar? ¿Qué país quieres tú para tu vejez? Un país que vote gente joven hacia donde tú no puedes irte porque no vas a ser aceptado y morirte de hambre en un país donde nadie pueda trabajar porque no tiene edad, que tú tengas que salir a trabajar a los 80 años y que te tengas que olvidar de jubilarte porque no hay quien pueda trabajar, que el día que se te acabaron las fuerzas ese día te moriste, o quieres un país que atraiga migración. Pero entonces para ser un país que atraiga migración,
Tienes que empezar a dar cambios desde ahora. Y aquí volvemos a la economía. ¿Qué clase de economía tenemos? ¿Qué incentivos le estamos dando para que un país atraiga? Necesitamos inversión. ¿Qué clase de inversión tenemos? ¿Estamos invirtiendo? ¿Estamos ahorrando? ¿O estamos usando el ahorro nacional para pagar incendios cuando ese incendio la propia naturaleza se va a encargar de él? ¿Estamos? Bueno, escríbeme eso, mándamelo al correo, me llamas cuando lo hayas hecho y conversamos esta semana y empezamos a trabajar esta misma semana. ¿Ok? Listo, listo, economista. Una cosita, en el caso para terminar, entonces, como usted me dijo, bueno, me sugirió, demanda del trabajo de Ecuador nomás, solamente eso de que haría perspectiva de la estructura demográfica en el Ecuador siglo 2021, una visión al Perspectivas, año 2000. perspectivas en la estructura demográfica del Ecuador en el siglo XXI. Una visión al año 2000. Exacto. Una visión, punto, una visión al año 2065. Entonces así sería. Perspectivas en la no, perspectivas de la estructura demográfica del Ecuador del siglo XXI. De la estructura. Ujú. ¿Ok? Eso pásamelo, que ese es el tema que vas a trabajar y que es el tema que yo te voy a probar. ¿Listo? Listo. Después te voy a mostrar algunas cosas donde tú vas a encontrar y te voy a mostrar lo primero. Tú los otros trabajos los vas a resolver solo. Tú me dices que sabes matemáticas, así que vamos a usar los conocimientos matemáticos para hacerlo. Hay otro punto matemático también que es interesante, pero es tema de la tesis que yo te dije, que es lo que se llama el cálculo actuarial. Es decir, eh, en un sistema de seguridad social, en un sistema de pensiones concretamente, cómo tú logras cubrir las obligaciones en el largo plazo con tus ingresos que en el largo plazo también vas a ir recibiendo. Es un tema interesante, ¿ya? Es un tema que lo vamos a tratar, aunque de pronto no lo ponemos en la tesis, pero es importante tratarlo para que tú entiendas la real situación del problema económico que significa el Ecuador del futuro. La economía no es estática, la economía es dinámica. A ti no te enseñaron que los problemas en la economía aparecen y desaparecen de acuerdo a la estructura poblacional que tú tengas. No son los mismos problemas de una economía joven que de una economía vieja, envejecida. ¿Verdad? ¿Ya? No es lo mismo, no son iguales. Por eso el mercado es tan importante. Por eso es que el mercado es importante, porque el único que detecta eso es el propio mercado, a través de la oferta y la demanda. ¿Ya? Pero sí es importante para poder preparar un país distinto en el futuro, entender ese futuro. Hoy, por ejemplo, el empleo es fundamental y es un tema que a nadie le interesa. Todo el mundo habla de empleo, todo el mundo habla de empleo, pero hablamos de empleo significa tener una chamba donde recibir plata para comer y no pensamos en el empleo en términos de productividad y de producción. Y cuando hablamos de empleo, yo te pregunto,
cuántos empleos hay que crear. Y entonces, ¿cómo se va a desarrollar la curva de demanda de trabajo? Bueno, la curva de demanda de trabajo me lo da esa población entre 15 y 60 años de la que yo te estoy hablando en el tiempo. Entonces, cuando tú veas que esa curva va subiendo, va subiendo, va subiendo, significa que las necesidades de empleo se van a ir incrementando. ¿Y cómo vas a solucionar ese problema? Bueno, la forma de solucionarlo es inversión. ¿Cuánta inversión necesitas para crear cada año esas plazas de trabajo que requieres? Estamos hablando de economía, pero estamos hablando de una economía en términos dinámicos y la pauta de la dinámica de la economía la da la evolución de la población. ¿Estamos? ¿Alguna vez te hablaron de esto en la facultad? Nunca, ¿no? No, Bueno, no. vas a hacer una maestría conmigo. ¿Listo? Una maestría de 3 años, perdón, de 3 meses, donde vas a aprender más que una maestría formal. Bueno, hijo, te dejo. Ya, no, usted, muchísimas gracias y estamos en contacto con cualquier novedad. Ok. Listo, gracias. No te olvides que eso es para allá. Sí, ya lo Envíamelo estoy por haciendo, correo. ¿no? Ok, Ya lo estoy haciendo. listo.